Ya se nos oye bien. Buenas. Vale. Vamos ahora con el slot después del café de modernización de aplicaciones. Hasta ahora han hablado mis compañeros un poco más desde la visión de migrar cargas a Azure directamente, de lo que tenemos y cómo también aprovechar algunos slots. Y ahora vamos a hablar de modernización de aplicaciones. Mi compañero Héctor, preséntate. Pues nada, Héctor Calvarro, compañero también de David. Somos especialistas de innovación de aplicaciones. Yo estoy en la vertical de sector público, sanidad y seguros. Y yo soy David Mangas, también soy especialista en todo lo que tiene que ver con aplicaciones para el sector financiero, principalmente para todos los bancos. Entonces, un poco retomando la conversación ahora después del café, al final también tiene que haber unos triggers o lanzadores o motivadores de todo lo que es la modernización. Es decir, pues bueno, como comentaban anteriormente mis compañeros, puede ser por coste, por obsolescencia, por como comentaba Alberto en la primera sesión, porque establecemos una estrategia en la que queremos salir de nuestro mundo de data center mucho más tradicional y queremos ir a un mundo cloud para buscar la agilidad, bien porque queremos buscar nuevos casos de uso que nos hagan más competitivos y estamos buscando mayor agilidad. Todo este conjunto de hitos o uno de ellos solo puede ser un lanzador o un motivador para que abordemos la modernización de nuestras aplicaciones. ¿Qué es modernización? Es decir, hemos hablado de migración, que es un concepto de mover lo que tengo al data center, muy en concepto de infraestructura como servicio, es decir, cojo mis máquinas virtuales, las muevo al data center, pero no toco las aplicaciones, no toco las bases de datos, no necesito hacer nada. Y ahora nos vamos a centrar mucho más en la parte de modernización, que bien se puede abordar en dos pasos. Primero hago una migración y luego una modernización, como comentaba Alberto, o directamente puedo analizar y ver si cojo mis aplicaciones, las saco de entornos de máquinas virtuales y las llevo a plataforma como servicio, que es la clave de modernización. Vamos a un modelo mayor de abstracción de todo lo que tiene que ver con la infraestructura. Es decir, me focalizo en construir mis aplicaciones y abstraigo mis aplicaciones de todo lo que es la infraestructura y el modelo operativo que lleva asociado toda esta infraestructura. No quiere decir que los modelos de plataforma como servicio no tengan que operarlos, porque hay que operarlos, pero es un nuevo concepto de operación muy centrado en ciclo de DevOps y DevSecOps, de las aplicaciones, infraestructura como código, en búsqueda de mayor agilidad y también en evitar todo lo que tiene que ver con temas de obsolescencia, estar siempre en las últimas versiones y no encontrarnos, pues bueno, en el caso de migración, como veíamos antes, con obsolescencia en los SQLs y en los Windows, que nos pueden llevar a bueno, tener que hacer diferentes acciones. ¿Qué nos lleva al éxito o por qué pueden ser motivantes de nuestro proceso de modernización? Al final, uno puede ser la optimización de costes, es decir, voy a ir a un modelo de plataforma como servicio mucho más flexible, donde puedo escalar muy abiertamente y desescalar las aplicaciones en base a eventos, usos o diferentes puntos de consumo o de alto consumo que puedo tener dentro de mi negocio. Es decir, pues si hay un evento, si me dedico a vender entradas y tengo dos ventas de entradas muy puntuales donde va a haber una alta demanda, puedo escalar puntualmente esa infraestructura y luego bajarla, es decir, no tengo que provisionar infraestructura por adelantado para cubrir estos diferentes puntos que pueda haber, y ahí nace toda la parte de optimización de costes, toda la parte de mantenimiento, infraestructura, actualización, parches, etcétera, va incluido dentro del servicio, y lo cual me tiene que llevar también a reducir mi modelo de operación y a ir a buscar un modelo de operación mucho más automatizado, que también va a tener impacto en mis costes y en optimizar esos costes. Eso nos lleva a una operación mucho más confiable, en la que podemos, mediante automatizaciones, etcétera, y basada pues, en cuadros de mando, eventos, etcétera, para hacer un seguimiento y monitorizar nuestras aplicaciones, simplificar todo el modelo de operación, es decir, no tengo que parchear máquinas virtuales, no tengo que actualizar sistemas operativos, no tengo que actualizar versiones de bases de datos, con lo cual estoy simplificando mi modelo operativo para poner mucho más foco en mis aplicaciones y en mis datos. Y todo lo que nos va a permitir es que en nuestros productos de plataforma como servicio estamos innovando continuamente, y esta innovación se está llevando a estos productos y vosotros podéis tomar ventaja de todo lo nuevo que va saliendo de una manera mucho más rápida que en un modelo más tradicional que comentábamos anteriormente. ¿Cómo es me diréis? Pues es complejo el modelo de modernización o el journey.
pues os vamos a contar, o nos gusta contar en estas charlas, cómo abordó Microsoft también su proceso de modernización. Es decir, nosotros teníamos más de 2.000 aplicaciones que llamamos legacy, es decir, que usábamos internamente de nuestro IT para nuestros procesos internos, más de 8 data centers on-premise y más de 40.000 diferentes instancias o máquinas a migrar. Hicimos un proceso, el que os ha contado antes Alberto y David, es decir, hicimos un assessment de todo ese parque, de esas más de 2.000 aplicaciones, y al final, como veis, no hay un camino único para la modernización, es decir, cojo todo con mis 2.000 aplicaciones y las modernizo, no. De este assessment nos tiene que salir un roadmap y nos tiene que servir de un mapa para la toma de decisiones. Es decir, por ejemplo, en nuestro caso, sorprendentemente, y a mí me parece un poco alto, un 35% de estas aplicaciones eran aplicaciones que se podían retirar o con un uso muy bajo o que ya no se usaban o tenían un uso residual, con lo cual eran aplicaciones que no tenía ningún sentido seguir manteniendo o que seguramente pudiéramos eliminar. Luego, un 15% de esas aplicaciones se podían mover a un SaaS, es decir, ni siquiera modernizar, sino que directamente lo movemos a un software as a service, como puede ser aplicaciones low code de Power Platform, como puede ser un Dynamics o como puede ser aplicaciones de Office 365. Es decir, diferentes aplicaciones en un modelo de software as a service. Ni siquiera tengo que coger ese código y moverlo o incluso actualizarlos a aplicaciones de diferentes vendors en un modelo de software as a service. Y luego ya entramos ya en el modelo más de aplicaciones, donde al final las dividimos en tres estados por complejidad, las que van a ser más fáciles de mover, que podemos mover primero, pues aplicaciones web que tienen pocas dependencias, que no tienen un grado alto de obsolescencia y que puedo hacer, como veremos luego, y os contará Héctor, en diferentes servicios, un redeploy del código y una copia de los datos a una base de datos PaaS, con lo cual estas van a ser las primeras que puedo migrar. En nuestro caso era aproximadamente otro 35%. Y luego hay otras que son ya más difíciles de mover porque tienen más dependencia, tienen unos requerimientos de escalabilidad bastante altos y necesitan un análisis más profundo para poder moverlos. Incluso podemos llegar a la conclusión de que puede haber, en nuestro caso, un 5% de aplicaciones que por el coste de moverlas, rehacerlas o de reescritura, no merece la pena moverlas. No va a haber una gran ganancia en moverlas o va a ser un proyecto a lo mejor bastante largo porque es una aplicación muy compleja y no tomamos la decisión de moverla en ese momento y la mantenemos en un modelo de infraestructura como servicio en nuestro data center o en el propio Azure. Nos gustaría saber si alguno de vosotros habéis hecho esta evaluación o este assessment y los números os parecen similares o, como decía David, que fue sorprendente también para nosotros la parte de que la obsolescencia fuera tan grande en una empresa como la nuestra, que al final somos puro software. No sé si alguno en el público quiere dar su opinión al respecto o si habéis hecho este tipo de evaluación. No. Vale, pues curiosamente cuando presentamos esta slide en los clientes se ven bastante familiarizados con los números. O sea, al final da igual que seas un gran hyperscaler como nosotros o una empresa pequeña, pyme española, al final los números son bastante aproximados. Al final también, como veíamos, hay diferentes tomas de decisiones dentro del proceso de modernización. También hay diferentes productos o estrategias. Luego vamos a entrar a analizar, y va a entrar Héctor en más profundidad en cada uno de los productos, pero bueno, podemos ir siempre, hablamos de plataformas gestionadas, podemos ir al mundo de Azure App Service, podemos ir al mundo de Spring, o podemos ir al mundo de contenedores o al mundo serverless. Es decir, dependiendo de la complejidad de la aplicación, el código que tengamos, versiones de código, es decir, no es lo mismo volver una aplicación .NET 2.0 o de Java 2.0, 2.3 a tener una aplicación en Java 17 o en NetCore 6.0, con lo cual vamos a tener mayor flexibilidad en la toma de decisión o algunas se van a poder mover automáticamente y otras seguramente necesiten algo de trabajo. Luego también vamos a poder cubrir todo el ciclo de DevOps, ese nuevo modelo de operación, tanto en el despliegue, operación, infraestructura como código y DevSecOps con nuestras plataformas. Y luego también, bueno, pues ir al mundo de las bases de datos open source en modelo gestionado, no solo el SQL que comentaba antes Alberto, sino también era un modelo de bases de datos open source como puede ser Postgres, como puede ser MySQL, como puede ser Cassandra
o de bases de datos no estructuradas como CosmoDB, con lo cual tenemos un abanico muy amplio de productos para elegir el que más se adecue a nuestro proceso de modernización y el cual nos lleve coste-beneficio sea el más alto. Un punto interesante en la modernización de aplicaciones a modelo pasificado es que te permite ir a una mentalidad de producto en vez de una mentalidad tradicional, ¿no? Y poder instaurar iniciativas de platform engineering y de autoservicio de aplicaciones para los desarrolladores, apificación de los diferentes sistemas, etcétera, etcétera. Además de, obviamente, tener un ciclo de vida desde la codificación hasta la monitorización. Y luego, como comentábamos, cada tipo de aplicación pues va a poder requerir unos servicios diferentes, es decir, desde usar en el assessment y usar también Azure Migrate, como comentaba David en la primera sesión que hemos tenido hoy, cómo analizar esas aplicaciones .NET y ver qué servicio nos puede interesar más, desde Container Apps en serverless o más tradicional de contenedores tradicionales como puede ser Kubernetes o OpenShift o una plataforma totalmente gestionada que nos da el servidor de Internet Information Server de manera como servicio, como puede ser App Service. En Java también, es decir, no penséis Azure, que todavía hay algún cliente también que nos encontramos que asocia Azure con .NET, es decir, Azure es una plataforma totalmente abierta, somos uno de los mayores contribuidores de open source que hay en el mundo y cualquier desarrollo que podáis tener en Java, Node, JavaScript, Python, etcétera, hay servicios en Azure para alojar esas aplicaciones, sea cual sea el lenguaje en el que esté escrito. Y luego, de hecho, más del 60% de las cargas que se ejecutan en Azure actualmente son de software libre. Y luego también, no solo a nivel de aplicación, sino a nivel de integración como servicio. Tenemos toda una serie de servicios para cubrir toda la capa de integración, desde un bus hasta diferentes workflows y conectores que pueden estar en la parte de Logic Apps, y luego todo lo que es la gestión de APIs en el mundo B2B y B2C con API Management, con lo cual podéis cubrir una aplicación end-to-end, da igual la tecnología en la que esté hecha. Y ahora va a entrar Héctor un poco a analizar todos estos productos, que veáis un overview de cada uno de ellos para que más o menos os llevéis una idea de lo que hace cada producto. ¿Qué pasa con este, no? Sí. Vale, empezamos con Azure App Service. Es uno de nuestros productos pues, más destacados dentro del portfolio de aplicaciones. Al final yo siempre lo resumo como, oye, el modelo más manejado, y es como si te diera un Tomcat o un IS en el que directamente pones tu código y con unos settings de configuración manejas el entorno. Te olvidas de toda la infraestructura, te olvidas de la actualización, etcétera, etcétera. Todo lo manejas a nivel de, vamos a decir, de configuración. Es tan importante que 5 millones de aplicaciones se están ejecutando ahora mismo en App Service en el mundo. 4 trillones de hits tenemos a nivel de usuarios entrando, y este tipo de servicio genera un 228% de ROI. Como decía nuestro compañero Alberto, este es el mejor de los casos. Depende de cada una de las aplicaciones, puedes tener mejor ROI o peor ROI, ¿no? Pero bueno, se apoya en un informe de Forrester en donde está bastante detallado y puedes ver el diferente rampeado. Temas importantes. Se fundamenta en 3 pilares, ¿no? La alta productividad para los desarrolladores y la parte de operaciones. Tener en cuenta que a nivel de código, como bien indica mi compañero David, podemos ejecutar todo tipo de código, desde un .NET Core, .NET, Java, Node, PHP. Luego tenemos la posibilidad de ejecutar contenedores tanto Windows como Linux. No es la plataforma predilecta, ¿no?, para ejecutar los contenedores, pero si necesitas tener un desarrollo rápido, ¿no?, de contenedores y no necesitas un orquestador tipo Kubernetes, podrías desplegarlo aquí. Luego, por otro lado, te permite hacer, obviamente, entornos de staging y de deployment, hacer testing, y bueno, hay un marketplace también asociado. Por la parte del producto, como hemos dicho anteriormente, totalmente manejado, se pueden configurar los autoparcheos del propio producto, la escalabilidad, el backup, etcétera, etcétera. Y por último,
pues obviamente es una solución totalmente empresarial, con unos puntos importantes, como también se indicaba anteriormente. El utilizar este tipo de soluciones permiten reducir huella de carbono, además te permite tener un soporte híbrido, porque muchas de las veces, oye, estoy migrando y no puedo ir directamente a un entorno totalmente pacificado en la nube, entonces te permite tener interconexiones con el on-premises y obviamente interacción con el directorio activo, que bueno, como sabéis ahora se llama Entra ID, ¿no? Por otra parte, tenemos el punto de la seguridad y el compliance, donde puedes revisar cómo está el estado de tus aplicaciones, además de que encima se pueden meter otros productos como puede ser Defender para meterle más seguridad. En la parte de testing en producción que habéis visto, no es que hagamos testing en producción, sino que de caja lleva preparado, mediante los diferentes staging que tiene, lleva preparado de caja que puedes hacer testing AB, Canary, Blue Green, es decir, y eso lo llevas ya preparado de caja y él es capaz de, en función de unos parámetros que le das, por ejemplo, el 50% de usuarios a esta versión, en este staging, y el 50% a este, con lo cual te permite de manera muy rápida ir a hacer despliegues paulatinos o test de este tipo que se suelen hacer con diferente balanceo de cargas entre diferentes versiones. Hemos querido introducir esta slide porque muchos de los clientes están muy familiarizados con las landing zones de AKS o otros productos, pero pues nos hemos encontrado en el día a día que las landing zones de App Service pues no son muy conocidas, ¿no? Oye, un poco que los tengáis en cuenta. Ahí tenemos los diferentes URLs. Si alguno estáis interesados, por favor, contactarnos y os pasaremos estas URLs, ¿no? Al final, si no sabéis lo que es una Landing Zone Accelerator, básicamente es un punto de entrada que te da Microsoft con unas arquitecturas predefinidas para ciertos escenarios para acelerar tu ritmo de adopción de nube, ¿no? Vale. Luego, por otro lado, también lo hemos introducido porque también es el gran desconocido. Azure Migrate, además de hacer migración de servidores, etcétera, etcétera, te puede hacer migración de aplicaciones que están hosteadas en esos servidores a App Service. Por otro lado, tenemos también otras herramientas de migración, como puede ser la parte de .NET Web Apps Application Migration y también unos scripts, ¿no? Dependiendo del escenario, que lo tenemos a la derecha, se puede usar una de las herramientas u otras, ¿no? No vamos a entrar en detalle porque, como veis, hay 1000 tipos de escenarios. Por otro lado, la plataforma como Azure permite la ejecución de orquestadores como Kubernetes. Como indicaba David, puedes tenerlo totalmente no gestionado, ejecutando en máquinas virtuales, pero nosotros, por la parte de Microsoft, siempre tendemos, ¿no?, a ir al modelo más gestionado posible, ¿no? Que sepáis que dentro del ecosistema tenemos varios servicios de Kubernetes y luego, por otro lado, se integra tanto con nuestras herramientas de desarrollo, herramientas de terceros de desarrollo y está dentro de lo que es la comunidad. Oye, que me quiero meter en el mundo de Kubernetes, no sé cómo se usa, etcétera, etcétera, pues puedo tirar de Draft, por poneros un ejemplo. O, por ejemplo, quiero una orientación a eventos, pues puedo tirar de Queda. O puedo usar componentes que estén definidos en OCI. O sea, que no penséis que la plataforma nuestra, por estar en Azure, es propietaria, sino este Kubernetes es tan libre como el que puede ser el de la competencia, ¿no? Y se integra con los diferentes componentes, tanto de software libre como del propio Microsoft. Oye, no quiero tener un Prometheus para la monitorización y quiero usar Azure Monitor, oye, lo tengo ahí. Quiero tener el Container Registry de Microsoft, perfecto. Quiero usar otro, se integra con otros cualquiera, ¿no? Y otro tema yo creo que es importante. Al final, como está basado en Kubernetes, tú puedes mover los contenedores entre las diferentes nubes si te interesa en un día, oye, estar en Microsoft o estar en alguna de la competencia, ¿no? El servicio principal es Azure Kubernetes Service o AKS. Lo que permite este servicio es que Microsoft te gestiona el plano de control y tú te dedicas al resto de tareas, ¿no? Está basado en las mejores prácticas, obviamente, de Kubernetes, es multicapa en la parte de seguridad,
operacionalmente eficiente y tiene una gestión unificada. Además, el servicio tiene otro tipo de componentes, como puede ser backups nativos en Azure. Incluso estamos sacando nuevas funcionalidades de ese backup de Kubernetes cross-region, etcétera, etcétera. Y la verdad que es nuestro producto estrella. No obstante, aunque es un Kubernetes gestionado, podemos entrar en otro tipo de conversaciones, porque muchos clientes ya vienen de plataformas de Kubernetes en on-premises y dicen, ostras, a mí me gustaría seguir usando OpenShift, pero en Azure. Por estar con Microsoft, ¿tengo que dejar mi OpenShift? Pues que sepáis que hay un partnership entre Microsoft y Red Hat que permite ejecutar plataformas de Kubernetes OpenShift en Azure. Dependiendo del sabor, pues obviamente tienes el OpenShift de toda la vida en on-premises, te puedes ir a un OpenShift en máquinas virtuales comprándole las licencias a Red Hat, o ir a un modelo totalmente gestionado donde es Microsoft junto con Red Hat los que se encargan de hacer todas las operaciones y daros una plataforma opinada. ¿Qué significa? Que todas las herramientas que puedes usar con Red Hat en on-premises, seguir usándolo. Oye, quiero un Argo CD o Tecton o lo que fuera, ¿no? Lo bueno que me da aquí es, oye, olvidarme de esa gestión de los clústeres, complicaciones. Incluso si abrieras un caso de soporte con Microsoft, tú dirías, ostras, es que a lo mejor cae en Microsoft y no vas a saber de eso de Red Hat. Que sepáis que por ese lado hay un partnership Microsoft-Red Hat en donde las incidencias se tratan con grupos comunes y se mueven incluso entre compañías. Si es un tema puro y duro de la plataforma OpenShift con el propio Red Hat, lo atendería un ingeniero de Red Hat. Y el modelo de facturación, tanto de la licencia que se puede facturar por horas, como de los nodos, es todo a través de Azure, con lo cual tenéis un único punto de facturación para ambos. Y también sacas ventaja de que tanto la licencia la licencia como los nodos se facturan por horas, con lo cual si tú un nodo lo levantas 8 horas, pues solo vas a pagar por esas 8 horas, tanto la licencia como la computación. Y otro punto también importante, la licencia de Red Hat se puede hacer un pre-commitment y tener un descuento. Si haces un commitment por 1 año o por 3 años, tienes unos descuentos en la licencia base. Por otro lado, no sé si conocéis este servicio, es el gran desconocido en Azure, pero bueno, hay incluso un cliente ahora del sector público que está bastante metido y está encantado, ¿no? Que es, oye, AKS me gusta, pero yo quiero ir a una plataforma en donde el desarrollador esté desarrollando y se olvide de toda la complejidad que tiene Kubernetes, ¿no? Entonces tenemos Azure Container Apps o AK, que es el modelo serverless de AKS. Obviamente, como todo modelo serverless y manejado, tiene ciertos beneficios, también tiene ciertas particularidades. Oye, si necesitas por narices conectarte a la API del plano de control de Kubernetes, este no es tu servicio, deberías irte a AKS, ¿no? Porque nos pasa también con algún cliente que quiere una granularidad. Aquí tener en cuenta que esto es como cuando te damos una app service. Es Microsoft el que se encarga de gestionar el propio servicio y hacer los balanceos, etcétera, etcétera. Es importante que es un servicio que permite portabilidad, está preparado ya directamente para poder usar Dapper y Queda, a diferencia de AKS, que como sabéis tenéis que meter ciertos add-ons o conectores. Está muy influenciado por la comunidad y por el software libre. Es un producto que se facturaba como consumo y era tiempo de computación. Ahora hemos sacado unos modelos dedicados a nivel de CPU y memoria. Como indicaba, muy enfocado al desarrollo, que el desarrollador esté olvidándose de la plataforma y de los nodos, sino picando el código y ya está. Y bueno, obviamente tienes autoescalado tanto por HTTP, por eventos como comentábamos con Queda, por CPU, por memoria, etcétera, etcétera. Y un punto importante, a diferencia de la competencia, nosotros podemos escalar a 0 estos contenedores si no los estamos usando. Que también es otro punto importante, AKS también permite una situación similar, de poder irte a mínimos y que la plataforma no te esté cobrando si no lo estás usando.
La competencia, por ejemplo, si tienes los nodos parados y no los estás usando, sí que te está cobrando. Aquí hemos puesto esta slide porque muchos clientes tienen miedo de, en este servicio, decir, joder, como es tan manejado por Microsoft, seguramente tengo limitaciones de qué puedo desplegar y cómo se hace el autoescalado. Bueno, pues que sepáis que podéis tanto montar microservicios, public APIs, puedes montar también web apps, puedes montar procesamiento basado en eventos, puedes montar procesos de batching sobre lo mismo y luego el autoescalado lo puedes manejar dependiendo de la situación. En la parte de microservicio puedes montar un autoescalado basado en queda, en la parte de las APIs lo puedes montar basado en peticiones de HTTP, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, que sepáis que es un servicio súper flexible y además es bastante económico, o sea que casi lo regalamos. Como comentábamos y decíamos en la slide anterior y complementando la conversación que estaba nuestro compañero David Wabi, Azure Migrate también permite migrar a App Service y además permite también migrar a contenedores a AKS o aplicaciones, mejor dicho, contenerizarlas y pasarlas a AKS, que es el gran desconocido, porque como no viene en la consola, muchos clientes dicen, ostras, esto solo vale para App Service, pero que sepáis que también vale para migrar a contenedores en AKS. A mí hay una funcionalidad que me encanta, que es la parte de los business case, que no sé si lo conocéis. El poder llegar y decir, oye, ya me has hecho el assessment, pues hazme un assessment económico de cuál es mi ROI al pasar mi aplicación o a modelo IaaS o a modelo PaaS con el diferente TCO, ROI, etcétera, etcétera. Y para mí es un tema bastante potente. No sé si lo conocéis o lo habéis usado, pero recomiendo que le echéis un ojo. Vale, entonces, ¿cómo desde Microsoft vemos qué es la estrategia y cómo te podemos ayudar, ¿no? Normalmente, oye, hacer un workshop de estrategia para definir cuál es la estrategia de Microsoft, hacer un análisis o un assessment de portfolio. De hecho, el propio Microsoft tiene unos offerings, vamos a decir, gratuitos dependiendo de la oportunidad, en donde un equipo de ingenieros nuestros te ayuda a hacer el assessment de tus aplicaciones para poder hacer ese movimiento a la nube, ¿no? Y también te permite hacer estos business case que hemos indicado anteriormente con ciertas herramientas nuestras o de mercado para que vayas a dar el paso y además veas no solo los dineros, sino la complejidad técnica que tienes en tus aplicaciones y qué cosas tienes que ir cambiando. Luego os podemos apoyar en un piloto, en el despliegue de ese piloto y bueno, lo que comentábamos del pricing. Dependiendo de la oportunidad, se pueden entrar a descuentos mayores, no solo de los que vienen en el marketplace o en la página. Nosotros aquí tenemos un servicio estrella que se llama MPP, que es un servicio que podemos, tanto nosotros como Microsoft, articularlo en los clientes junto con los partners o los propios partners desde este año fiscal Microsoft, julio, poder pedir este servicio con un apoyo de Microsoft, pero sois vosotros como partners los que los pedís y Microsoft da una serie de fondos para ejecutar unas pruebas de concepto, ¿no? Muy enfocadas en adopción de nube. Hay unos ROIs y ese dinero se da en base a un ratio de consumo. Lo que comentábamos, vamos a decir, el programa se basa en una parte de planificación y de assessment, luego hay una parte de migración para la modernización ejecutando esa POC y luego ya entramos en ciclos incrementales, ¿no? Donde ya el cliente pues, tendrá que contratar un servicio de consultoría con un partner o el propio cliente ejecutar esa migración de las diferentes aplicaciones. No sé si conocíais este assessment o lo habéis usado alguno. Es bastante potente. Con esto acabamos. Tenemos 2 minutos. No sé si alguno tenéis alguna duda, cuestión. Pues nada, oye, encantado y muchísimas gracias. Estamos en tiempo además.